Hola Iglesia, buenos días. Es un gusto poder saludarlos y darles la bienvenida a este servicio en línea de Casa de Oración Puerto Vallarta. Y sabemos que en este tiempo Dios está haciendo grandes cosas ahí en nuestros hogares, en nuestra familia. Y no olvide que siempre lo que Dios permite es un tiempo para que nosotros crezcamos espiritualmente y tiene el fin de que podamos nosotros conocerle más y amarle más. Así que nunca será en vano todo lo que Dios permite que enfrentemos. Que nuestra fe no falte en estos tiempos. Y bueno, quiero dar la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, también a los que nos están viendo de otros lugares. Sean bienvenidos. Y el día de hoy iniciamos una nueva serie que se titula La Nueva Normalidad. La Nueva Normalidad, que estará basada en Génesis capítulo 3. El día de hoy va a ser el mensaje de introducción y yo quiero invitarlo a que preste atención, que tenga su Biblia ahí a la mano, algún cuaderno de notas, para que usted pueda anotar ahí lo que le parezca importante, las citas bíblicas. Y quiero que me acompañe en su Biblia a Génesis 1:31, por favor. Génesis 1:31. Vamos a iniciar leyendo este texto. Y nuestra oración es que el Señor a través de esta serie hable profundamente a nuestros corazones, porque es un tiempo de grandes desafíos. Es un tiempo el que Dios está permitiendo para que le conozcamos profundamente, no solamente de oídas, sino que ahora también nuestros ojos puedan verlo. Génesis 1:31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, dice el texto. La nueva normalidad. Bueno, esa es una expresión que se acuñó por primera vez para describir nuevas condiciones financieras tras la crisis del 2008. Y desde entonces es un término utilizado en varios contextos para dar a entender que algo que antes era anómalo ahora es común. Este término se aplica cada vez que se produce algún cataclismo y este genera una situación extrema que redefine el cómo vamos a vivir. Por ejemplo, una víctima de cáncer es una persona que deberá vivir bajo tratamientos severos para intentar recuperar la vida que tenía antes. Una víctima de asalto que fue baleada, lastimada, ahora deberá luchar con traumas para recuperar la vida que perdió. En la Biblia, por ejemplo, la vida después del diluvio trajo consigo que las personas tendrían vidas más cortas y los animales comenzaron a temer al hombre. Génesis capítulo 9, versos 2 y 3 nos dice sobre esto. Y en estas semanas, y sobre todo en estos días, se ha hablado mucho de una nueva normalidad. Se dice que la vida que teníamos antes ya no se recuperará. Y esto que está sucediendo, según los especialistas, aseguran que esto es una nueva forma en que nosotros podremos entender la vida. Vemos cómo ahora las personas están envueltas en grandes preocupaciones, añorando y extrañando la vida que al parecer se perdió. Estamos restringidos de disfrutar de las cosas que antes eran parte de la vida cotidiana, como por ejemplo el viajar, el abrazar, el salir a pasear, asistir a eventos públicos, el visitar a la familia, el congregarnos colectivamente. ¿Y qué sucede? Ahora estamos restringidos, confinados, limitados en espacio y libertad. Dicen que el hombre está entrando a una nueva etapa en que deberá adaptarse a nuevas formas para relacionarse con el mundo o en el mundo. En la Biblia, hablando sobre este término nueva normalidad, en la Biblia nos habla que en el Edén se dio el primer cataclismo que cambiaría el mundo tan drásticamente
que el hombre perdería no solo su relación con el Creador, sino que además moriría. Y el ser humano entraría en un proceso de descomposición espiritual, moral y física. Cuando Dios completó la creación, dice la Biblia, no hubo desorden, ni caos, ni conflicto, ni lucha, ni dolor, ni discordia, ni deterioro, ni muerte, ni enfermedad. Ahora, ¿puede usted imaginar lo que fue vivir en un mundo ausente de pecado? Un mundo donde no hay homicidas, donde no hay ladrones, donde no hay violadores. Un lugar libre de egoísmo, de orgullo, de guerra, de divorcio, de abuso físico, de envidia, de arrogancia. En ese mundo no había conflictos, no había odio, no había celos. Era un lugar carente de dolor y sufrimiento. En ese lugar nunca hubo miedo. No había motivos para tener incertidumbre del futuro. Era un mundo perfecto. Era bueno en gran manera. Había una armonía completa. Y lo más importante de esto era que el hombre tenía una relación directa con Dios. Había inocencia y pureza, nos dice Génesis 2:25. Nos habla de que ambos estaban desnudos, Adán y Eva su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, no necesitaban ropas para cubrirse del sol, ni del frío. Tampoco las necesitaban por decencia o por vanidad. Estaban desnudos, pero no tenían motivos para estar avergonzados. ¿Por qué razón? Porque no había pecado. No sabían lo que era la vergüenza. Al no haber pecado en su conciencia, no tenían por qué mostrar vergüenza. Y mientras no se conocía el pecado, ambos no sentían dolor, no sentían pena, no conocían la muerte. Eran libres de toda concupiscencia pecaminosa. Ellos disfrutaban de una relación ininterrumpida con Dios. Los designios de la carne estaban en plena armonía con Dios. El hombre era íntimo con Dios, amigo del Creador. El hombre fue considerado solo un poco menor que los ángeles, el compañero con el que Dios se paseaba en el huerto del Edén. El hombre, dice la Escritura, fue creado a imagen de su Creador, es decir, fue puro, sin mancha, inocente. La Biblia nos dice que cuando finalizó el día sexto, encontramos aquí una plena satisfacción del Creador sobre lo que había creado. Él contempla su obra maravillosa, ya concluida, finalizada, y declara lo siguiente: vio Dios todo lo que había hecho, de lo creado de cada uno de esos 6 días, Dios dijo que era bueno. Y ahora, cuando finaliza el total de su creación, ahora en esa totalidad, Dios dice que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Esta declaración resulta ser para nuestra mente una utopía, porque la presencia del mal en el mundo está impregnada en nuestros miembros, lo cual hace difícil siquiera imaginar un mundo perfecto, un mundo sin enfermedad, un mundo sin dolor. Y lo cierto es que ningún mal, ningún pecado ha entrado al mundo por la mano de Dios. Su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia no ha quedado limitada por la presencia del pecado. Dios sigue siendo soberano a pesar del pecado. Deuteronomio 32:4 asegura lo siguiente: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Así es la declaración en Deuteronomio, hablando de la perfección de Dios. Y en el Génesis, en el inicio, en el Edén, el hombre, en vez de labrar una tierra que estaba sentenciada, llena de espinos y cardos, como lo dice Génesis 3:17-19, Adán y Eva simplemente recogían el fruto que Dios les daba libremente en el huerto del Edén. Y mientras que Adán y Eva
comieran del árbol de la vida que estaba en medio del huerto, vivirían para siempre. Es la declaración que leemos en el capítulo 3, verso 22. Si Adán y Eva hubieran permanecido sin pecar, teniendo acceso al árbol de la vida, hubieran conservado su salud, hubieran conservado la vida, estarían libres de enfermedades, de dolores, de angustias que reclaman las vidas de tantos el día de hoy. Y así fue ese mundo perfecto. Así fue originalmente la creación de Dios, perfecta. Pero ¿qué sucedió? Entra esta nueva normalidad. Entra el pecado, lo cual marca esta nueva etapa en el mundo. La vida después del pecado nunca más fue la misma. Cuando el hombre desobedeció a Dios, arrojó a la raza humana a un estado de caída irremediable, de servidumbre al mal. El hombre desobedeció. ¿Y qué vino? Vino el cataclismo. La creación fue trastornada. Inicia la catástasis. Inicia ese proceso metabólico de descomposición. Las moléculas comienzan procesos de alteración, dando lugar a una serie de anormalidades. Por el pecado, la genética en los seres vivos comienza a manifestarse en ciertas mutaciones, generando anomalías en la sangre, anomalías cromosomáticas, anomalías congénitas, desarrollándose malformaciones físicas y trastornos mentales. Leí una nota que decía, cada año cerca de 3 millones de fetos e infantes nacen con alguna malformación congénita mayor, lo cual genera alrededor de 500,000 muertes al año en todo el mundo. Y note lo siguiente, hasta los recién nacidos pueden morir. No a causa de haber cometido pecado, sino por la consecuencia última del pecado, que es la muerte. Y esto como cristianos debería realmente darnos ese odio hacia el pecado mismo por lo que ha producido en el hombre, lo que produce en nuestras vidas, en nuestras familias. Y podemos ver cómo el pecado ha trastornado toda la creación, aún la tierra, aún lo terrestre. Las capas tectónicas se tornaron frágiles, dando lugar a cataclismos como terremotos, erupciones, inundaciones, tsunamis, que destruyen vidas. Y por el pecado también entraron en el mundo plagas, hambrunas, guerras, accidentes, enfermedades, dolor. ¿Se da cuenta que el pecado ha traído maldición sobre la creación de Dios? Ahora déjeme aclarar lo siguiente. Esto no fue un castigo divino, ni tampoco fue la voluntad de Dios. Era la consecuencia de no haber obedecido. Y cuando desobedecemos a Dios, siempre habrá consecuencias que nos afectarán, que nos lastimarán, que nos van a herir. Y Dios no fue la causa de estas anomalías. Él no creó esta enfermedad, Él no creó en ese sentido el pecado para que nos matara. No fue así. Después del pecado, ahora el hombre debía adaptarse a vivir una nueva normalidad. La vida cambiaría radicalmente. Ahora el hombre debía sobrellevar una sentencia pronunciada por el pecado que traería pesadumbre física, emocional y espiritual. Y es una realidad. Podemos leer en Eclesiastés capítulo 7, verso 29 lo siguiente. He aquí, dice este versículo, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Nota el énfasis? ¿Cómo creó Dios a la humanidad? Perfecta, recta, limpia. ¿Pero qué hicieron los hombres? Buscaron las perversiones. Ellos mismos, dice otra versión, se complicaron las cosas.
Y aquí vemos esta realidad. El pecado lo cambió todo. El pecado trastornó todo lo que era bueno en gran manera. ¿Y qué sucedió? Pablo lo dice en Romanos 8:7, que ahora los designios de la carne serían enemistad contra Dios. Esos mismos designios que una vez fueron santos y estuvieron al servicio de Dios y bajo la voluntad de Dios, ahora por el pecado se volvieron perversos. Y esta pecaminosidad acentuó una enemistad contra Dios. Los antiguos traductores vertían este pasaje de la siguiente manera: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente no regenerada, que en el griego es pronema sarcos, es decir, los deseos, las pasiones, las intenciones del corazón es lo que abarca la mente. Esto es lo que finalmente se apartó de Dios y se constituyó enemigo de Dios. Y la caída de Adán fue nuestra caída. Caímos en él y con él, porque no solamente él pecó, sino la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, también fueron destituidos de la presencia misma de Dios. ¿Y qué sucede ahora en esta nueva normalidad después del pecado? Bueno, que ahora el hombre tiene simplemente una aversión contra la verdad de Dios. Ahora el hombre manifiesta una lucha contra su evangelio, contra su voluntad, contra Dios mismo. Dese cuenta de esto. El hombre pugna por la voluntad de Dios. El hombre está inconforme con los mandamientos de Dios. Y esto solamente muestra la aseveración de esta realidad. ¿Acaso no conocemos a hombres que niegan la existencia de Dios? ¿Usted ha conocido alguno? Seguramente, que aseguran que Dios no existe. El Salmo 14:1 asevera lo siguiente: dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Hay una traducción que algunos teólogos presentan que sería así: dice el necio en su corazón, no reconozco a Dios. No reconozco a Dios. Esta es la nueva normalidad que el pecado trajo consigo. El hombre dice, no acepto a Dios. No necesito ningún Dios. No deseo la existencia de Dios. Aquí está marcándose esa nueva normalidad a través del pecado. Esta es la evidencia del hombre que está separado de Dios. ¿Y quién de nosotros, alguna ocasión, no ha sido tan insensato que no haya llegado a pensar o a desear que no hubiera Dios? Esto demuestra la aversión que puede haber en nuestra carne hacia Dios mismo. ¿Cuántos hombres usted no conoce, no han deseado alguna vez en su corazón que Dios fuera menos santo, menos justo, menos omnisciente, para que sus mentiras, sus crímenes, sus depravaciones, sus perversiones y sus traiciones pudieran no ser más que ofensas veniales? Esto es, que no fueran tenidas en cuenta, que no fueran consideradas tan graves. Un hombre con una mente reprobada dirá lo siguiente: quisiera que estos pecados no fueran prohibidos. Quisiera que esta degeneración no fuera castigada por Dios. ¿Por qué lo dicen? Porque existe una aversión, porque los designios de la carne están en enemistad con Dios. Y el hombre está diciendo, ¿cómo me gustaría que Dios no fuera tan severo? ¿Cómo me gustaría que Dios me permitiera dejarme vivir la vida como yo quiero sin consecuencias? ¿Cómo quisiera que Dios no fuera tan rigurosamente justo, tan estrictamente íntegro? ¿Cómo quisiera? En pocas palabras, ¿cómo quisiera que no hubiera Dios para que no me castigara? ¿Cómo me gustaría que no hubiera Dios para yo hacer lo que quiera sin consecuencias en este mundo?
Este mismo argumento Pablo lo presentó en Romanos capítulo 1, verso 28. Lo invito a que me acompañe ahí, por favor. Vamos a leer del verso 28 al verso 32. Romanos 1, 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿nota lo que dice? ¿Qué hicieron los hombres? No quisieron tener en cuenta a Dios. Es decir, lo que vimos anteriormente, no quisieron aceptar a Dios, no quisieron necesitar a Dios, en pocas palabras. Esa es la mente reprobada del hombre. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Lo desacreditaron. Y por esa razón dice el verso 28, ¿Dios qué hizo? Los entregó a una mente reprobada. Es decir, por su necedad, por su pecado continuo, Dios simplemente los liberó, los soltó, los entregó para hacer cosas que no convienen. Luego dice el verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, ¿qué dice? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Muerte. Aquí está la consecuencia del pecado, aquí está la nueva normalidad de la que estamos hablando desde el principio. Dice que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Cuál fue la consecuencia de toda esta degeneración progresiva? El mismo autor de Génesis lo escribió en el versículo Génesis 1:31, que dijo, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Vea la sentencia, todo fue perfecto, todo fue limpio, fue puro, fue íntegro. Pero después, en Génesis capítulo 6, verso 16, el autor escribe, y miró Dios la tierra. Es decir, hizo una evaluación de su creación. ¿Y cuál fue la conclusión? Y he aquí, dice, que estaba corrompida. Pero vea lo que dice, porque toda carne, no solamente algunos, porque todos habían pecado, toda carne se había corrompido. Toda carne había, dice, corrompido su camino sobre la tierra. Y ahí está marcándose esa degeneración progresiva en el corazón del hombre. Génesis 3 es uno de los capítulos más importantes. En él podemos avistar el pasado, presente y futuro. El conocimiento que brinda impide que caminemos a tientas. Génesis 3 claramente nos indica la causa fundamental por qué el mundo tiene tantos problemas. Génesis nos presenta en los primeros capítulos la sistematización del pecado. Por ejemplo, nos marca en primer lugar la ruptura de la relación con Dios. El hombre, por querer ser como Dios, ¿qué hizo? Se corrompió, es lo que habla Génesis 3. Después en Génesis 4 vemos que se registra el primer homicidio y también se registra el primer caso de fratricidio. Y en el verso 19 del capítulo 4, aquí encontramos la primer mención de poligamia. Y luego brincamos al versículo 23 de ese mismo capítulo y habla de un acto de asesinato, y a partir de allí, el pecado fue más ambicioso, riguroso y fructífero sobre la tierra.
El hombre se deterioró de tal grado que en Génesis capítulo 6, verso 5 dice la Biblia, y vio Jehová, otra vez, vea, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón de los pensamientos de ellos era de continuo solamente, ¿qué? El mal. Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12, acompáñeme a leer este texto, por favor, porque es importante. Romanos 5, verso 12. Pablo escribe, por tanto dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue este hombre? Adán. Y por el pecado que entró, la muerte, esa nueva normalidad de la que estamos hablando. Así la muerte pasó a todos los hombres, pero vea la sentencia, por cuanto todos pecaron. Es decir, ninguno quedó excluido. El verso nos está diciendo cómo se propagó el pecado a todos los hombres. Así como un virus, que es un agente infeccioso, necesita invadir una célula de otro ser vivo para vivir y reproducirse, una vez dentro ese virus del organismo, lo que hace es infectar las células, alterando su ADN y provocando enfermedades congénitas. El virus utiliza el ADN de la célula para multiplicarse, creando nuevas partículas de virus que salen de la célula y la matan. Luego, esas partículas infectan a otras miles de células que se transfieren por el ADN hacia los hijos. ¿Y qué causa? Anomalías en la salud misma. Y así como un virus se da a conocer por las células que son infectadas, el pecado se conoce por las vidas que destruye. Y eso es una realidad en nuestro mundo. No podemos ser tan necios como para decir, no, el pecado no existe. Es una mentira, es una falacia. Usted vea los cementerios, es evidencia de la consecuencia del pecado. Usted vea a cada persona, a cada familiar suyo que esté padeciendo alguna enfermedad, consecuencia del pecado en el cuerpo. Y es una realidad. Y vea lo que Pablo está diciendo. ¿Qué necesitó el pecado? El pecado necesitó la desobediencia de un hombre para propagarse en los corazones de todos los hombres. Dios le había prometido a Adán que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios le dijo, ciertamente morirás. Génesis 2, verso 17. Y el principio de la muerte fue introducido en el mundo cuando Adán pecó y ha reinado en la tierra desde entonces. Y cada tumba es una evidencia silenciosa de la propagación y el reinado del pecado desde el tiempo de Adán. En este versículo de Romanos 5:12, Pablo dice lo siguiente, que el pecado pasó, la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Esa palabra pasar en el griego, este vocablo significa atravesar, traspasar, extender, esparcirse, es lo que quiere decir. El pecado, ¿qué sucedió? Entró en la experiencia humana a través de la desobediencia de uno, Adán. Ahora es una realidad, toda la raza humana participa en forma embrionaria también del pecado. Esta verdad puede hacernos sentir incómodos, pero sigue siendo una verdad. Aunque lo neguemos, aunque lo rechacemos, sigue siendo una verdad contundente y no podemos evadirla. Ejemplo de esto es que el bebé más pequeño es partícipe también de esta maldición. ¿Por qué razón? Porque está sujeto a la muerte. Y David entendió esto cuando él escribió, he aquí, en maldad he sido formado,
y en pecado me ha concebido mi madre. Salmo 51, verso 5. Es una realidad. La tasa de letalidad del pecado es del 100%, todos morirán. El efecto inmediato del pecado que pasó a todos los hombres fue la separación de Dios. Y ahora el hombre, en esa nueva normalidad, ya no tendría esa relación profunda e íntima con Dios, directa con Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre. Pablo no está diciéndonos que el pecado se originó con Adán, sino que solamente el pecado entró en el mundo, es decir, en el campo de la experiencia humana. Todo empezó con Adán y la muerte se convirtió en una realidad. Todos los hombres mueren, todos los animales mueren, toda la vida vegetal muere, toda la creación está en descomposición y toda la creación, dice la Escritura, Romanos 8:22, está gimiendo para ser librada de los efectos de la muerte. Y vemos cómo la tierra sufrió una desestabilización. Fue dañado el orden de su estructura. Adán y Eva, después que pecaron, entraron a una nueva normalidad. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Se da cuenta? A partir del pecado sus ojos fueron abiertos, hubo vergüenza, hubo dolor, se vieron y se conocieron desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su vergüenza, porque habían perdido ya esa confianza con Dios. El pecado los había ya contaminado. Y aquí viene algo importante que yo quiero mencionar, y eso nos va a ayudar a entender los sufrimientos por los cuales el mundo está padeciendo. ¿Por qué hay tantos desastres naturales? ¿Por qué los tsunamis, por ejemplo? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué los homicidios? ¿Por qué los violadores? ¿Por qué el homosexualismo? ¿Por qué tanto suicidio? ¿Por qué familias desintegradas? ¿Por qué hijos desobedientes a los padres? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué el SIDA? ¿Por qué las plagas? ¿Por qué la muerte? Cuando el pecado se introdujo al hombre, inmediatamente cambiaron las características, la esencia y la forma de todas las cosas creadas. Todo se corrompió. Las deformaciones genéticas, malformaciones físicas, alteraciones del genoma, mutaciones celulares. Hay más de 200 tipos de cáncer. ¿Por qué? La bipolaridad, las depresiones. ¿Por qué razón? Por consecuencia del pecado. Aquí está el resultado. Después de Génesis 3, podemos leer cómo toda la historia humana fue desfigurada a causa del pecado. El pecado hizo lo que ninguna otra cosa pudo hacer. Y Jesús murió resistiendo sus implicaciones. Note esto, por favor. El pecado nos separó de Dios. Usted puede ver cómo el pecado hizo lo que ninguna otra cosa en el universo pudo hacer. Los hombres no pudieron separar al Padre y al Hijo. Los demonios tampoco. Satanás no pudo. Pero el pecado sí lo hizo. El pecado le causó al Hijo de Dios sufrir la realidad más devastadora en el universo. Un escritor dijo lo siguiente: el pecado es la única cosa que Dios aborrece. Llevó a Cristo a la cruz, condenó las almas, cerró el cielo y además estableció los cimientos del infierno mismo. El pecado es bestial. ¿Por qué razón? Porque devuelve mal por bien.
El pecado nos hace levantar la mano en ofensa contra nuestro Hacedor. Es vil, es ingrato, es traicionero, es odioso. Nos lleva a despreciar la santidad. Y aún fíjese lo que hace el pecado. Nos lleva a mantener una preferencia por el infierno. Es lo que produce en el corazón del ser humano. ¿No conoce usted personas que se jactan y dicen, no, pues yo te veré en el infierno? Eso es lo que produce el pecado en toda esta perversión y degeneración en el hombre. El pecado es bestial, repito. Y originalmente, ¿qué sucedía? Que Dios caminaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos le conocían, sin secretos, sin limitaciones, sin sombras, sin oscuridad, sin pecado. Hasta que el pecado entró en el mundo por la desobediencia del hombre, se distorsionó su visión, marcó su cuerpo, torció su corazón y depravó sus pensamientos. Ahora escuchemos cómo Pablo asume el papel de un médico forense y describe el cadáver del pecador. En Romanos capítulo 3, verso 13, 14, 16, voy a hacer mención de estos textos. Pablo lo describe así. ¿Cómo es el cadáver del pecador? Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Esta es la anatomía que Pablo está describiendo del hombre perverso. Y es repulsivo lo que Pablo está mencionando. Porque él está diciendo que el hombre tiene gargantas que son como sepulcros abiertos, es decir, de lo cual sale solamente muerte. Dice que hay lenguas llenas de engaño, labios llenos de maldiciones, bocas llenas de obscenidades. Aquí está claramente la evidencia. Pies que están corriendo presurosos hacia la violencia. Y para resumirlo, Pablo presenta la causa de todo. Verso 18, Romanos 3, 18, que dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué realidad tan más desastrosa. Y el pecado podemos ver cómo ha infectado a todas las personas, desde los ojos hasta los pies, dice la Biblia. Y no solamente el pecado ha contaminado a cada ser humano, sino que también vemos cómo toda la creación ha quedado contaminada por el pecado. ¿Y cuál es la consecuencia? Romanos 6:23, que la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Y voy a terminar con esto. Estaba leyendo acerca de cómo el cocodrilo recién nacido, cuando sale de su cascarón, en un instante el cocodrilo que sale del huevo comienza a poner una postura de ataque y abre sus fauces como si hubiera sido enseñado o entrenado para atacar. Sabemos también que los leoncillos, cuando son domados y son domesticados, conservan su naturaleza salvaje. Y cuando se les deja en libertad, pues terminan siendo depredadores natos. Y eso es una realidad. Y lo mismo, ¿sabe algo? Lo mismo sucede con nuestros hijos. Lo mismo sucede con los pequeños. Tú como padre puedes tenerlo en las mejores escuelas, en los mejores colegios, con los mejores profesores, aún en escuelas cristianas, pero ¿sabes algo? Esto no va a cambiar el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque esos designios de la carne que están arraigados en su corazón están enemistados con Dios a pesar del intelecto, a pesar del talento y de todo lo que ellos pudieran emprender o desarrollar.
Lo que habla esto es que la misma naturaleza pecaminosa reside en el corazón de los hijos y que en apariencia pudieran ser hijos con buena conducta, pudiera ser una apariencia no tan mala, no tan perversa. Sin embargo, la Biblia sentencia que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Claramente lo está diciendo la Biblia. Y esta es una consecuencia que no podemos nosotros negar. Por esa razón, el mundo, a partir del pecado, ha entrado en esta nueva normalidad. La vida separada de Dios. Ahora nosotros debemos sobrellevar el dolor, la aflicción, la muerte, la tristeza, las malas noticias que nos traen lamento, nos traen tristeza, agonía, aflicción. Y desde entonces es como nosotros hemos vivido. ¿Por qué? Porque el pecado cambió todo, trastornó todo, causó la separación del hombre hacia con Dios. El hombre se enemistó contra su Hacedor. Pero ¿qué sucede? Por esto mismo, Jesús vino para darnos vida eterna y para reconciliarnos con el Padre. Y dice la Biblia, quiero que me acompañen a Apocalipsis 21, 3 y 4. Dice la Biblia que llegará el día cuando el orden original será restablecido. Es decir, que ya no habrá pecado, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá tristeza. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Y yo quiero que lea por favor conmigo esto. Él morará con ellos y ¿qué dice? Y ellos ¿qué? Serán su pueblo. Pero vea lo que dice a continuación. Y Dios mismo estará con ellos ¿como qué? Como su Dios. Es decir, se va a eliminar esa barrera que el pecado puso. Y el verso 4 ¿qué dice? Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí está esta restauración del orden original establecido por Dios. Y creo firmemente que es algo que ansiamos, es algo que esperamos, que aguardamos con paciencia, el llegar a ese día. Pero mientras, ¿qué tenemos que hacer? Sobrellevar el dolor de esta vida, sobrellevar las consecuencias del pecado y no perder nuestra confianza, no perder nuestra esperanza. ¿Cuántas veces usted no ha podido sentirse frustrado de ser como es? De no poder agradar a Dios en la manera y en la medida que usted quisiera hacerlo. Hay una lucha del pecado, hay una presencia del pecado en nuestros miembros, decía Pablo. Por eso él mismo hizo una declaración y dijo de sí mismo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿quién podrá librarme de estos designios de la carne que se encuentran en continua enemistad hacia Dios, hacia su voluntad? ¿Quién podrá librarme? Y la creación está gimiendo por esa libertad. Y nosotros también gemimos por aquel día en que Jesús venga por su iglesia y nos santifique. Y como dice Apocalipsis, el día donde finalmente se enjugará toda lágrima, donde ya no habrá más virus, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá muerte, donde no habrá dolor, donde no habrá más lágrimas a causa de la aflicción. Esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Pero se da cuenta
cómo desde el Edén esta nueva normalidad se marcó a causa del pecado. Y ahora solamente a través de la fe y a través de Jesucristo es que podemos acercarnos al Padre. Así que estaremos hablando sobre esta nueva normalidad que introdujo el pecado y también vamos a aprender sobre el proceso del pecado para que no se pierda esas enseñanzas, no deje de conectarse a nuestra reunión, siga escuchando la enseñanza que estamos impartiendo y yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones durante este tiempo. Así que yo le invito a que oremos juntos para dar finalizada esta reunión. Pido una disculpa porque la voz se me está opacando, pero espero haya sido claro el mensaje. Y vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por el amor que tú nos muestras hoy, Señor, porque sabemos que a causa del pecado todo se trastornó, todo cambió, el mundo entró en maldición y si hoy sufrimos no es por causa de tu voluntad, sino es por causa de la presencia del pecado. Y no te responsabilizamos, Señor, y no podemos nosotros señalarte a ti como el culpable y el causante de nuestro dolor, sino es nuestra propia desobediencia, es nuestra propia indiferencia a tu voluntad y a tu palabra. Y que este primer tema, esta primera enseñanza, que nos vaya orientando correctamente hacia esa vía, que podamos, Señor, entender la manera como el pecado está operando en nuestras vidas, cómo está influyendo, cómo está repercutiendo, cómo está orientándonos. Danos sabiduría para poder vencerlo, para poder, Señor, santificarnos aún más a pesar de su presencia, para poder consagrarnos. Ayúdanos, Señor, porque el pecado en todas sus ramificaciones solamente traerá destrucción, maldición, enfermedad, muerte. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y pedimos que sigas hablándonos, sobre todo en este tiempo de crisis mundial, que indudablemente esto que estamos viviendo, esto que estamos padeciendo, es una ramificación también de la consecuencia del pecado. Ayúdanos, Señor, y que podamos santificarnos día a día contigo, que podamos ser humildes para reconocer nuestra necesidad de ti. Te necesitamos. Y hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy queremos creer en ti para salvación. Queremos entrar en esa relación profunda e íntima contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y mientras estemos en esta vida, sabemos que enfrentaremos una lucha continua contra el pecado, contra la maldad. Haznos fuertes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, reciban un fuerte abrazo, les amamos y que Dios los bendiga. No se desconecten de nuestras actividades en línea esta semana. Les amamos a todos.